Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit der regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Die Frage ist, wollt ihr den totalen Krieg? Wollen die, wenn nötig, totale und radikale, als die uns heute überhaupt erst vorstellen können? A lo largo de la historia, el ser humano parece tener una inclinación de manera natural por la guerra. Las guerras púnicas, las guerras de los romanos, las guerras de los griegos, de los persas, las guerras de la Edad Media, las guerras de religión, la guerra de los 100 años, las guerras napoleónicas, la guerra de la independencia española, las guerras carlistas, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, la guerra de los Balcanes, la guerra de Siria. Parece que por mucho que pasen los años, el ser humano no deja de tener ese impulso natural a hacer la guerra. El ser humano tiene una inclinación de manera natural a defender lo suyo, a defender sus intereses por encima de los intereses de los demás, y tiene la tendencia de eliminar, de quitar de en medio a cualquiera que pueda oponerse y pueda obstaculizar esos intereses. Todos vivimos inmersos en alguna guerra. Desgraciadamente hay personas que viven en guerras físicas, con armas, con tanques, con bombas, pero todos, aunque no vivamos ese tipo de guerras, vivimos inmersos en alguna guerra. Vivimos guerras ideológicas, vivimos guerras políticas, vivimos guerras entre diferentes familias por diferentes intereses, incluso desgraciadamente vivimos guerras dentro de nuestras propias familias. Vivimos guerras también en nuestros matrimonios, y en todo ese tipo de guerras intenta siempre uno prevalecer, hacer valer sus intereses por encima del otro y ver quién es el más fuerte. No hacen falta armas físicas, solamente hacen falta palabras, hacen falta hechos. Nuestros actos pueden desencadenar una guerra con los que más cerca tenemos. Y todos estos conflictos tienen un único origen, una única causa, que es que el ser humano también ha querido eliminar a Dios. El ser humano ha considerado a Dios un adversario contrario a sus propios intereses, y como consecuencia de ello vivimos continuamente dentro de conflictos. El libro de los Salmos dice que el necio dice en su corazón: no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. El filósofo alemán Nietzsche también lo expresó diciendo que Dios ha muerto. El ser humano quiere quitarse de en medio a Dios, pero la verdad es que la guerra aparece cuando Dios desaparece. Así lo vemos con Adán y Eva. Ellos quisieron apartarse de Dios, consideraron a Dios alguien contrario a sus intereses, se separaron de Dios, fueron separados de Dios, y como consecuencia sus hijos Caín y Abel sufrieron las consecuencias. Caín mató a Abel. Vemos el primer conflicto de la historia de la humanidad. Así que hoy, como hace 2000 años, resuenan las palabras de Jesús diciendo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Continuamos con nuestra serie acerca del Sermón del Monte, y bueno, quiero saludaros a todos los que me estáis viendo y me estáis escuchando desde vuestras casas. Saludos a todos los miembros, las personas que se reúnen, que se congregan en la Iglesia Evangélica El Salvador, y que debido a las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos, pues estamos echando mano de esta herramienta de YouTube para poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, si es la primera vez que me estás viendo, soy Iván Hernández, soy pastor de la Iglesia Evangélica El Salvador, y te invito a que nos acompañes en este estudio acerca de esta bienaventuranza que expresó Jesús, y te invito también a que puedas ver los anteriores vídeos donde estamos estudiando, donde estamos viendo estas palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Así que
Comencemos. Muchas veces la Biblia se refiere a Dios como el Dios de paz. En numerosos lugares de la Biblia encontramos esa expresión, el Dios de paz, el Dios de paz, el Dios de paz. Y ese es un nombre que le podemos asignar a Dios, el Dios de paz. Hablando acerca de Jesús, el profeta Isaías, muchos siglos antes de que naciera Jesús, dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre, entre otras cosas, Príncipe de Paz. Así que Jesús también es llamado en la Biblia Príncipe de Paz. A pesar de que el hombre quiere vivir enemistado con Dios, por regla general, el ser humano quiere vivir apartado de Dios, Dios ha querido hacer la paz, establecer la paz con el ser humano. Dios es un pacificador. En el diccionario de la Real Academia, pacificar tiene varios significados. El primero es establecer la paz donde había guerra o discordia. Y el segundo significado es reconciliar a quienes están opuestos o discordes. Así que eso es precisamente lo que Dios ha querido hacer con el ser humano. A pesar de que el ser humano no quiere de manera natural estar cerca de Dios, Dios ha querido acercarse al ser humano y hacer la paz. Dios es un pacificador. Y no se trata de una paz gratuita. No es una paz que a Dios le haya salido gratis. Ha tenido que pagar un alto precio por establecer esa paz con el ser humano. Dice también el profeta Isaías que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que el castigo, el precio de que nosotros podamos tener paz con Dios, lo ha pagado ya Dios. Y ha sido un alto precio, el precio que tuvo que pagar en la cruz del Calvario. La justicia de Dios demandaba ese pago por el pecado, y fue el mismo Dios hecho hombre quien pagó por ese pecado para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Él cargó el pecado, Cristo Jesús se hizo maldición delante del Padre, fue rechazado y fue maltratado y humillado por los hombres, es decir, sufrió de una parte, sufrió de la otra parte, para que ambas partes, Dios y el ser humano, puedan estar reconciliadas y estar juntos. Así que dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También dice Dios a través del profeta Isaías: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Pero Dios no solamente ha querido establecer la paz entre Él y el ser humano, entre el ser humano y Él, sino que también la cruz, esa sangre derramada en la cruz, nos une también a nosotros. Dios ha querido también la paz y la reconciliación entre los seres humanos. Dice también el apóstol Pablo en su carta esta vez a los Efesios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, refiriéndose a los judíos y a los no judíos, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo ha matado las enemistades, dice ese texto, y nos ha unido a nosotros los que creemos en Jesús, nos ha unido a través de la cruz. No importa tu raza, no importa tu lugar de nacimiento, no importa tu sexo, no importa tu edad. Si has creído en Jesucristo, tú y yo somos hermanos. Somos hijos de un mismo Padre y tenemos el mayor motivo para estar unidos, para reconciliarnos,
para solucionar cualquier tipo de diferencia que pueda haber entre nosotros, porque Dios nos ha unido a través de la cruz, a través de la sangre de Cristo. Por eso los pacificadores, dice Jesús, que serán llamados hijos de Dios, porque son hijos del Dios de paz, del Dios pacificador. La palabra pacificadores que encontramos en esta bienaventuranza solamente aparece en este lugar, en este versículo. No hay ningún otro lugar del Nuevo Testamento donde encontremos esta palabra que Jesús utiliza en esta bienaventuranza. Y podríamos traducirlo, la palabra pacificador, como hacedor, como productor, fabricante de paz. Es decir, el pacificador es alguien que produce paz. Es alguien que allá por donde va siembra la paz. La paz es un producto de los pacificadores, allá por donde van. Así que los hijos de Dios necesariamente son sembradores de paz. Lo tienen en su ADN espiritual. Porque Dios es un Dios de paz, los hijos de Dios son sembradores de paz de manera natural. Además, en la Biblia se nos habla del fruto del Espíritu. Pablo le escribe a los Gálatas hablando del fruto del Espíritu, y parte de ese fruto del Espíritu es la paz. Así que los hijos de Dios que reciben el Espíritu de Dios de manera natural siembran y producen la paz. Por eso los hijos de Dios, en primer lugar, buscan que los hombres, el resto de personas, el resto de seres humanos se reconcilien con Dios. Y en segundo lugar, busca que los seres humanos resuelvan, solucionen sus conflictos entre sí. Los pacificadores buscan la paz del ser humano con Dios y buscan también la paz del ser humano con el ser humano. En primer lugar, los pacificadores, como decía, buscan la paz del hombre, del ser humano, con Dios. Dice también el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios que Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios. Así que Dios ha hecho la reconciliación con el ser humano y nos ha encargado a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, nos ha encargado que seamos ministros, que seamos embajadores, portadores de ese mensaje de reconciliación, que le digamos al resto de personas que necesitan reconciliarse con Dios. Reconciliaos con Dios. Así que podemos decir, como se nos expresa también en el libro del profeta Isaías, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Así que la primera tarea del pacificador es buscar que el ser humano se reconcilie con Dios, invitar a los que les rodean a que tengan esa paz que Dios les regala por medio de Jesucristo. Y la segunda tarea de los pacificadores es buscar la reconciliación, buscar la paz entre las personas, entre los seres humanos. La segunda tarea del pacificador es establecer la paz donde otros buscan la guerra. Para ello, en primer lugar, el pacificador tiene que responder con paz a aquellos que vienen contra él con conflicto, con división, con ofensas, con insultos, con injurias. Aquellos que vienen buscando la guerra contra el pacificador es necesario que responda con paz. Es su labor. Por ello es imprescindible para los pacificadores una herramienta. Esa herramienta imprescindible de los pacificadores es su boca. Es necesario que los pacificadores hablen de manera correcta, que respondan de manera correcta
cuando alguien viene buscando conflicto, viene alterado, viene con palabras altisonantes. El pacificador tiene en su boca la herramienta de poder responder de manera amable, de manera correcta. Como dice el libro de los Proverbios, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando estamos en medio de una discusión, las palabras que salen de nuestra boca pueden hacer que la discusión aumente de tono o que rápidamente la discusión se calme y que podamos traer paz a esa conversación. También el pacificador sabe con su boca callar cuando tiene que callar. Muchas veces estamos tentados de responder cuando recibimos una ofensa y de pronunciar con nuestra boca cosas de las que quizá luego nos arrepintamos. Pero el pacificador tiene el poder de refrenar su lengua, como nos dice también el apóstol Santiago. Y por medio de poder refrenar esa lengua, el pacificador consigue traer la paz también en medio de una discusión. Como dice también el libro de los Proverbios, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Por esto es necesario que el pacificador, esta persona que Jesús nos está describiendo en esta bienaventuranza, sea también, como Jesús nos ha dicho también en las anteriores bienaventuranzas, es necesario que sea manso, es necesario que se humille a sí mismo, es necesario que renuncie a defenderse sabiendo que no merece nada y sabiendo que su defensa viene de Dios. Es necesario que el pacificador también sea misericordioso, que recuerde que es un miserable igual de miserables que el resto de los miserables. Y por ello puede pasar por alto la ofensa con misericordia. Y es necesario también que el pacificador sea de limpio corazón, que tenga un corazón puro, que tenga un corazón limpio, que tenga un corazón sin doblez, corazón transparente, sincero, que pueda hablar con amor, pero que pueda hablar también la verdad, que pueda decir las cosas con sinceridad, hablando cara a cara y no con doblez, no dando una doble cara según con quien esté. Por eso el pacificador, teniendo esas características, teniendo esa sinceridad, teniendo esa humildad, tratando a los demás con misericordia, puede trabajar por conseguir la paz cuando otros buscan contra él la guerra. Recordemos las palabras también del apóstol Pablo: no paguéis a nadie mal por mal, procurad hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. Es nuestra obligación, como hijos de Dios, buscar vivir en paz con todos. Pero el apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, y si es posible. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Porque va a haber ocasiones en las que no va a ser posible conseguir la paz. Porque hay ocasiones en las que tenemos enfrente a personas que únicamente buscan la guerra y no buscan la paz. Así que en cuanto dependa de nosotros, nosotros debemos tratar de establecer paz, de traer paz a esa relación. Pero hay ocasiones en las que esas personas no buscan la paz y viven en continua guerra. Por eso Jesús pronuncia la siguiente bienaventuranza que veremos en el próximo mensaje. Bienaventurados aquellos que sufren persecución por causa de la justicia. Porque a pesar de ser pacificadores, muchas veces vamos a sufrir en nuestras carnes la injusticia y el hambre de guerra que tienen otras personas. Estoy leyendo en las últimas semanas una novela muy conocida y que ya tiene unos cuantos años, que se llama 1984. En esta novela es una novela de ficción y se nos narra acerca de un mundo hipotético, un mundo imaginario, donde solamente existen 3 naciones, 3 países, y uno de esos países, que es Oceanía, que engloba gran parte del mundo, está gobernado por el Gran Hermano. Seguramente a muchos os suene esto del Gran Hermano. No voy a entrar en muchos detalles de la novela, pero desde luego en los tiempos que estamos viviendo es una novela muy actual y te la recomiendo.
Pero simplemente me acordaba de esta novela porque el lema del partido gobernante en esta nación de Oceanía, el lema dice: la guerra es la paz. Y hacen creer a los ciudadanos de esta nación que la guerra es lo que realmente trae la paz a la nación, al país. Y hay personas que parece que viven de esta forma. Parece que viven asumiendo que el crear conflicto, el pelear contra otras personas, el luchar contra otros es la única manera de salir adelante en la vida, y parece que sea la única manera en que ellos están tranquilos, sembrando discordia y sembrando división, haciendo valer sus derechos, sus intereses, aunque tengan que humillar a otros públicamente. Y ojo, porque hoy en día con las redes sociales muchos nos volvemos valientes para publicar cosas en las redes sociales, en Facebook, en otras redes. Como digo, nos volvemos valientes para poner ahí cosas que luego no hablamos cara a cara con la persona que corresponde. Como escuché hace algún tiempo, de la abundancia del corazón hablan los dedos. Por eso, porque existen este tipo de personas, existen continuamente conflictos entre nosotros. Y es necesario que el pacificador medie también en los conflictos de otras personas. No solamente el pacificador debe responder con paz a aquellos que vienen contra él con guerra, sino que también el pacificador media en los conflictos que tienen otras personas, buscando la paz, buscando establecer la paz, buscando que haya reconciliación entre esas personas que están enfrentadas. El pacificador es un ministro de la reconciliación y media en el conflicto de otras personas, no para apoyar a una persona o para apoyar a la otra, no para juzgar a unos, para condenar a otros. No, el pacificador media en los conflictos de las personas que están enemistadas con el fin único de que haya paz, de que la paz reine en esa relación, porque el Dios de paz es su Padre. El pacificador busca la paz en su familia, busca la paz en su matrimonio, busca la paz entre sus hijos, busca la paz en su trabajo, busca la paz en su escuela, en su colegio, en su instituto, en su universidad, busca la paz también en la iglesia. El pacificador sabe que la guerra entre cristianos es la victoria del diablo. Termino este mensaje haciéndote una pregunta. ¿A quién te pareces? Los pacificadores demuestran con su estilo de vida, demuestran sembrando la paz allá por donde van, demuestran que son hijos del Dios de paz. Los hijos de Dios siembran paz, siembran reconciliación, siembran armonía en sus relaciones con otros y en las relaciones de otros. Por el contrario, hay gente que busca guerra, conflicto, discordia, enemistad, y te puedo asegurar que todas esas cosas no provienen de Dios, provienen del diablo. Cuando nace un niño, un bebé recién nacido, siempre la gente, los familiares, los amigos que van a visitar a los padres y al niño que acaba de nacer o a la niña, siempre dicen lo mismo. Pues me parece que se parece al padre, se parece a la madre. Yo, sinceramente, los bebés recién nacidos no les veo parecido con nadie. Pero a medida que el niño crece, parece que la gente sigue teniendo obsesión por encontrarle parecido al niño o a la niña. Y os puedo decir por experiencia propia, y seguro que todos lo habéis vivido, que cuando vas con tu hija, en mi caso, la gente pues siempre trata de encontrarle parecido al padre, parecido a la madre, como si tuviera que haber una competición por ver a quién se parece más. Yo estoy muy contento de que mi hija se parezca y tenga rasgos de su madre y que a la vez tenga rasgos míos. Es un orgullo y además es un motivo de satisfacción ver cómo Dios ha establecido que sea de esa forma y que tenga genética de ambos padres. La Biblia nos dice que cuando creemos
En Jesucristo somos hechos hijos de Dios. La Biblia nos habla también de un nuevo nacimiento, de ese nuevo nacimiento por medio del Espíritu, ese nacimiento a una nueva vida con Dios. Somos hechos hijos de Dios. ¿A quién te pareces? ¿A quién diría la gente que te encuentras día a día, la gente que convive contigo, tu familia, tu marido, tu mujer, tus hijos, tus padres, tus amigos, tus compañeros, tus hermanos en la iglesia? ¿A quién dirían que te pareces? ¿Eres un pacificador? ¿Estás demostrando con tu vida que eres un hijo del Dios de paz? ¿O quizá no te encuentren ese parecido con el Dios de paz y te encuentren algún otro tipo de parecido? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Señor, gracias porque eres el Dios de paz. Eres el Dios que quiso establecer la paz con nosotros, aun cuando muchas veces nosotros te fallamos, aun cuando muchas veces nosotros te volvemos la espalda. Tú has querido establecer esa paz con cada uno de nosotros y has tenido que pagar un alto precio en la cruz. Derramaste tu sangre por nuestros pecados para que pudiéramos acercarnos a ti, para que podamos tener esa relación de amor entre nosotros y tú, Señor. Gracias por ese amor que has derramado en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. Señor, gracias por esa paz. Te rogamos que puedas formar en nosotros ese carácter que refleje que somos hijos tuyos. Señor, que podamos ser pacificadores, que podamos ser hacedores de paz, que podamos ser constructores de paz en nuestras relaciones con otros, en las relaciones de otros. Señor, también úsanos para ser pacificadores, para llevar esa paz que viene de ti, esa paz que viene de tu Espíritu Santo, que la podamos llevar allá por donde vamos, que podamos ser usados por ti para establecer esa reconciliación del ser humano contigo y también del ser humano con el ser humano. Señor, que puedas usarnos para reconciliar, para restaurar las relaciones que están rotas. Señor, úsanos para traer esa paz y ese amor que solamente tú puedes dar. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén.